El padre Luis Toro. Qué alegría poderles saludar. Les recomiendo seguir viendo este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. De verdad que es bonito cuando buscamos la verdad que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Y este hermano, pues Dios lo ha llamado como a San Pablo para ser testigo de una conversión en la Iglesia de Jesucristo y ser testimonio para otras personas para que puedan encontrar el camino del Señor. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, ánimo a seguir estudiando las Escrituras y a formarse a través de este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. Dios les bendiga igual. Bueno, estamos de regreso. Estoy contento de estar con ustedes. Sean bienvenidos todos, católicos y no católicos. Les apreciamos y bueno, nos da una alegría tenerlos aquí entre nosotros, aunque obviamente no, si eres un no católico, estarás en desacuerdo con nosotros en diferentes cosas. Yo recuerdo cuando yo no era católico, sentía la intuición y cuando digo intuición, me refiero a un instinto natural de rebatir lo que la Iglesia Católica afirmaba por el solo hecho de que era protestante. Entonces, yo puedo entender a los que no son católicos, sienten ese impulso, ese instinto, porque si no fuese así, obviamente no serían protestantes. Algunos nunca se han puesto a pensar en las cosas profundas. Quizás nacieron en un hogar protestante, en un hogar evangélico, no sé, en un hogar pentecostal, bautista, y realmente nunca se han puesto a pensar en las implicaciones y en las cosas más profundas de la fe cristiana. Quizás era mi caso. Hubo momentos en los que sí llegaba a pensar. Recuerdo cuando yo tuve una conversión y pues me di cuenta que me estaba yo desligando de la iglesia católica y estaba yo pues yendo en una dirección distinta, ¿no? En este caso el protestantismo, una iglesia bautista. Sí recuerdo que me llegué a preguntar dentro de mí, ¿no? Como se dice, ¿no? En mis adentros, preguntándome, ¿realmente estoy haciendo lo correcto? Porque una cosa sabía, lo que me había sucedido, mi conversión, fue algo genuino, fue algo real, realmente no fue una experiencia emocional, no, realmente fue algo genuino, algo que me sacudió e impactó mi vida de una manera muy fuerte. Pero al mismo tiempo, sí reflexionaba yo sobre qué era lo que debía hacer, porque tuve una conversión que no fue en un templo católico, no fue en un templo protestante. Las semillas estaban sembradas en mí. La Iglesia Católica nos enseña que los sacramentos verdaderamente infunden en nuestra alma gracias, ciertas gracias que el Espíritu Santo nos da. Y eso es algo muy especial. Yo crecí en un hogar católico, yo había recibido los sacramentos de iniciación y todo esto obviamente había causado un efecto en mí. Después, también un amigo protestante, él también estaba sembrando semillas en mi corazón. ¿A qué me refiero con sembrando semillas? Pues él me hablaba lo que la iglesia también habla. Él me hablaba de que Jesús murió por mí. Él me hablaba de que Dios me amaba, que el pecado, era algo que si yo no me arrepentía, el pecado me condena. Entonces todo esto había estado trabajando en mi vida. Tuve una conversión, pero después de tener la conversión, la pregunta o la gran pregunta, ¿no? Es, ¿y ahora qué sigue, no? Y esto mismo le sucede a muchos hermanos. Esto yo lo he visto que le sucede tanto a los que experimentan una conversión en el contexto católico como en el contexto protestante, por así decirlo, como aquellos que simple y sencillamente son tocados por la gracia de Dios y comienzan a buscar, empiezan a decir, ok, creo en Cristo, sé que esta es una realidad, pero ¿qué debo ser? ¿Debo ser católico? ¿Debo ser protestante? ¿Me debo quedar aquí en esta iglesia pentecostal? ¿Debo ser bautista? Quizás no, quizás debo ser presbiteriano. Y bueno, esto es algo que me vino a la mente, pero pues no encontré respuestas.
digamos que estas interrogantes que yo tenía las hice a un lado, y me conformé con el hecho de que, número uno, sabía que lo que Dios había hecho en mi corazón era real. Número dos, el grupo de hermanos en esta iglesia bautista eran personas humildes, personas sencillas, personas sinceras. Se leía la Biblia, se cantaban cánticos sobre Jesús. Entonces, para mí eso fue suficiente, y estas interrogantes profundas que yo tenía o que me pasaron por mi mente, ya no las cuestioné, ya no estuve maquinando más esas reflexiones. Después pasaron los años y bueno, el resto es historia. Ustedes ya lo conocen. Llegó un momento donde me comencé a cuestionar, no mi fe, no mi sinceridad, no, porque yo sé que muchos dicen, ese es el problema. Tú comenzaste a dudar. Ese es tu problema. Por eso te hiciste católico, porque no eras alguien firme, no tenías una solidez, eras una persona inestable. Eh, Nada puede estar más lejos de la realidad. Las personas que me conocen, no sé si alguien que está viendo esta transmisión, que incluso puede que sea un conocido mío, las personas que me conocen saben que nada puede estar más lejos de la realidad. Yo una persona muy comprometida con mi fe, una persona muy activa, una persona que siempre estaba ahí, como se dice, al pie del cañón, listo, y siempre quería estar haciendo algo. Pero por otro lado, sí llegó el momento donde comienzo a darme cuenta que había una multitud de denominaciones protestantes, sobre todo cuando llego a los Estados Unidos. Ya lo sabía, ¿no? Pero cuando me voy a vivir a los Estados Unidos es cuando esta realidad me golpea, y me golpea fuerte, porque una cosa es vivir en un país donde sí sabes que hay otras denominaciones, pero no es parte de tu diario vivir. En el caso incluso en Tijuana, soy de Tijuana, México, para los que no lo saben. En Tijuana, hay muchas iglesias protestantes, muchos grupos evangélicos, porque es la entrada, y en Tijuana ha florecido todo este fenómeno, ¿no? De iglesias protestantes o evangélicas. Am, yo sabía, pero cuando me voy a vivir a los Estados Unidos, ah, ya era una realidad del diario vivir. Uno salía a la calle y vas manejando, vas en tu coche, vas en tu carro y vas volteando para todos lados, y lo que vas viendo es un desfile de templos, de edificios de distintas denominaciones, con letreros muy visibles, porque dicho sea de paso, en los países de Latinoamérica quizás los letreros no son muy abundantes, pero en Estados Unidos sí, tienen unos letreros que claramente se identifican: Iglesia Bautista, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Metodista, Iglesia Luterana, ustedes pónganle el nombre: Menonita, Bautistas Misioneros, Bautistas de la Convención, Bautistas Fundamentales Independientes, Pentecostales del Séptimo Día, no denominacionales, Capilla Calvario, infinidad. Entonces, esta fue una de las cosas que me hicieron cuestionarme si realmente yo estaba en el lugar donde Dios me quería. Ahora, cuando yo comienzo a hacer esto, la Iglesia Católica no estaba en el radar. La Iglesia Católica no era realmente una opción. No era una opción. Yo estaba realmente considerando dentro del protestantismo. Porque cuando uno está encerrado en su propia denominación, en su burbuja, por así decirlo, y estás ocupado, eres activo, quizás das clases de Biblia, quizás sales a evangelizar como parte de las actividades de tu iglesia, y estás feliz, estás contento porque puedes hacer algo hasta de acuerdo a tu conciencia, lo estás haciendo pues para Dios y estás haciendo lo correcto, si no, no lo hicieras, obviamente. Entonces, cuando estás en tu burbuja, cuando estás en tu mundo pequeño de tu iglesia o de tu denominación, pues te sientes cómodo, estás feliz. Pero cuando eres golpeado y eres sacudido por esta realidad, iba a decir, esta realidad es como si se tratase, hermanos, de diferentes capas. Entonces la primera capa, la primera capa, la primera línea, por así decirlo,
es tu corazón. Tú sabes que tú eres sincero y eso te da tranquilidad. La siguiente capa, la siguiente línea encima es el hecho de que sabes que las personas donde estás, pues son personas que son sinceras, son humildes y son personas que creen la Biblia, creen en Jesús y los ves que ellos, perdón, tienen buenas intenciones. Y eso también te da tranquilidad, te hace pensar que, ok, estoy en el lugar correcto. Pero hay otras capas encima, hay otras líneas encima de otras realidades, por así decirlo. No solo es tu corazón, no solo es tu medio ambiente inmediato, que sería tu congregación, tu parroquia, por así decirlo, sino es ya ahora sí el asunto de, ok, ¿a qué grupo pertenezco? Soy bautista y pertenezco a esta denominación, pero ¿por qué mi vecino pertenece a otra denominación distinta a la mía, con creencias distintas a las mías? Y mi vecino es sincero, es honesto, lo que hace lo hace de corazón, y también él está convencido que el grupo de personas con las cuales él convive y con las cuales él interactúa, el grupo de su comunidad, también son personas sinceras. Sin embargo, al final del día, arriba y encima de todo, al final del día, tú y él no están unidos. Tú y él pertenecen a dos denominaciones distintas. Y él lee la Biblia, estudia la Biblia, él es sincero, él es honesto, él le pide a Dios por sabiduría, le pide a Dios por dirección. Sin embargo, al final del día, él tiene creencias distintas a las tuyas. Ahora, eso no lo puedes ignorar, al menos que quieras, al menos que te quieras engañar a ti mismo y quieras tener, como se dice, la visión como los caballos de carreras, que les ponen una especie de, yo sé que eso tiene nombre, ¿no? No sé cuál es, qué nombre lleva, ¿no? Es algo que les ponen aquí, es para que no estén viendo a los caballos de los lados y se concentren en la carrera que tienen delante. Al menos que quieras vivir así, diciendo como alguien me dijo, no, pues si tú eres bautista, pues ahí tú mantente con los bautistas y deja que el mundo ruede, deja que los demás sean pentecostales, deja que los metodistas sean metodistas, deja que los menonitas sean menonitas, que los anglicanos sean anglicanos, deja que el mundo ruede. Ahora, eso no es justo, eso no es bueno, no es agradable delante de Dios, porque el cristiano es un amante de la verdad. Y si tú amas la verdad, tu responsabilidad es buscar la verdad, perseguir la verdad, abrazar la verdad y hacerla tuya. Esa es la responsabilidad del cristiano. No nomás es que te sientes bien, no nomás es de que sabes que eres sincero, no es solamente saber que el grupo de personas de tu comunidad son sinceras, sino es realmente asegurarte de que estás en la verdad, de que estás en la iglesia de Cristo. Para empezar, esa es la gran pregunta. ¿Existe una sola iglesia de Cristo que Cristo fundó, que Cristo prometió que ni las puertas del Hades ni las puertas del infierno prevalecerían contra esta iglesia, o no existe tal cosa? Ahora, algunos tratan de resolver el problema, por así decirlo, el misterio, diciendo que sí existe una iglesia que Cristo fundó, pero que se trata de una iglesia invisible, una iglesia que nadie sabe dónde está, una iglesia en la cual pertenecen todas las denominaciones, están encajonadas dentro de esta iglesia invisible. Bueno, si uno va a la escritura, uno se da cuenta que la iglesia de la escritura, la iglesia del Nuevo Testamento, no es así como se nos quiere decir. No se trata de una iglesia invisible que nadie sabe dónde está, que tienes muchos grupos que creen diferentes cosas, más o menos lo mismo, más o menos, pero unos dicen que bautices a bebés, otros dicen que no bautices a bebés, unos dicen que sí bautices a bebés, pero solo como una señal del pacto de Dios, otros dicen que no, que bautices a bebés, pero que sí Dios te da una cierta gracia. Otros dicen que no, otros dicen que la salvación se pierde, otros dicen que la salvación no se pierde, unos dicen que el diezmo del Antiguo Testamento es algo que todavía sigue igual como en el Antiguo Testamento y que si no das el diezmo estás robándole a Dios. Otros dicen que no.
Y así, hermanos, cada doctrina cristiana en el mundo protestante, por decirlo así, cada doctrina cristiana en el mundo protestante está sujeta a discusión, está sujeta al debate. Y esto nace del paradigma de este principio que en el mundo protestante se utiliza. Ustedes ya lo saben, lo he repetido hasta el cansancio. La idea de solo la Biblia, la idea de la sola escritura. Pero recuerden, la pregunta que estamos haciendo para este video es: ¿qué tan importante es ser católico? Y la siguiente pregunta que ustedes pueden ver en el título de este video es: ¿por qué no es suficiente ser evangélico? Y estoy utilizando la palabra evangélico. Yo sé que, hermanos, ser evangélico es vivir de acuerdo a las enseñanzas evangélicas de Cristo. De modo que el que está en el seno de la iglesia, en el seno de la iglesia católica, y está viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, no hay más evangélico que una persona que está en el seno de la iglesia, en el seno de la iglesia católica, y está viviendo, está moldeando su vida conforme a las verdades del evangelio. No hay más evangélico que el católico practicante, en otras palabras. Sin embargo, ahí la pregunta, cuando digo por qué no es suficiente ser evangélico, es en otro sentido. Ustedes saben que es una palabra que se ha utilizado para dársela a los grupos que ya no son protestantes históricos, es decir, que no son anglicanos, que no son luteranos, que no son presbiterianos, sino que pertenecen a grupos no denominacionales, a grupos pentecostales, a la Capilla Calvario, a estos grupos de iglesia en casa. Se les ha llamado los evangélicos, ¿no? Entonces estoy utilizando la palabra en ese sentido. Les digo esto porque algunos dicen: no, hermano José, recuerda, los verdaderos evangélicos somos los católicos, lo cual es cierto, tienes razón. Pero si no utilizo esta etiqueta, por así decirlo, pues nadie me va a entender. Entonces, ser evangélico en el sentido que ya lo expliqué, no es suficiente. Es bueno porque crees en Cristo, es bueno porque tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, aunque en el mundo protestante pues tienen una Biblia incompleta, tienen una Biblia mutilada, que le han quitado 7 libros del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, al final del día, la porción que tienen es Biblia y es palabra de Dios. Que las traducciones quizás pueden ser tendenciosas. Bueno, ese ya es otro asunto, es un tema para otro video. Pero creen en Jesús, creen en la Biblia, son personas sinceras. Yo me atrevo a decir que la gran mayoría realmente, leyendo la Biblia y realmente hasta lo mejor de su conciencia, han sido tocados por la gracia de Dios. Yo no creo que se trate de personas falsas, hipócritas, que nada más están como un robot. No, realmente es que esta gente, miren hermanos, ¿qué pasó conmigo? Cuando Dios me iluminó y cuando me di cuenta que yo estaba fuera de la iglesia, por la gracia de Dios, me hice católico. Pero fue hasta que me pude dar cuenta. Si tú preguntaras, ¿por qué no te convertiste antes? Porque no me daba cuenta, porque yo en mi mente estaba convencido de que ser protestante, y para ser más específico, ser bautista, era lo correcto. Entonces, así, hermanos, hay muchos José Plasencias, hay muchos Josés Plasencias, por así decirlo, que están allá afuera. Y ellos han sido tocados por la gracia de Dios, leen la Biblia, se esfuerzan por entenderla, son sinceros, pero realmente no han comprendido las cosas que los que se convierten comprenden. Y ese es exactamente el propósito de este apostolado. Ese es el propósito de la apologética. No es pelear, no es entrar a un ring de box, no es convertirnos en karatecas y estar nada más golpeándonos los unos a los otros, o como para usar el lenguaje de San Pablo en la carta a los Corintios, mordiéndonos unos a otros. No, hermanos. Lo que hacemos debe ser movido por la caridad, debe ser movido por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo, incluyendo a los que no son católicos, incluyendo a los protestantes. Entonces, la pregunta es: ¿qué tan importante es ser católico? Y la respuesta es muy, pero muy, demasiado importante ser católico. Hermanos, Cristo verdaderamente fundó una iglesia, y en esta iglesia tenemos los sacramentos, que son como los canales
mediante los cuales Dios nos imparte su gracia, nos imparte la vida mismísima de Dios. Los sacramentos son signos visibles, tangibles, que comunican verdaderamente la gracia de Dios. Yo recuerdo, siendo protestante, que yo me preguntaba, ¿cómo Dios nos da la gracia? Porque sí, yo sabía que mi corazón había sido tocado por la gracia de Dios, pero el ser humano no es solo algo espiritual, no es un espíritu flotando. El ser humano también es materia, tiene un cuerpo físico, y lo que Dios nos ha dado no solamente nos lo ha dado por medios invisibles espirituales que nadie sabe cómo o cuándo, sino que también nos lo da por los medios materiales. La materia no es mala. Tristemente, en el mundo protestante muchos han abrazado esa idea. Quizás no lo dicen con su boca, pero recuerdo un bautista me dijo: es que no puedo entender, no puedo creer, José, que tú creas que Dios te da algo espiritual, como lo es la gracia, que Dios te puede dar algo espiritual con cosas materiales. O sea, obviamente se estaba refiriendo a los sacramentos. Dice: ¿cómo crees que Dios te va a dar algo espiritual por medio de algo material? Recuerdo que yo no estaba preparado para dar una respuesta, pero me acuerdo que me quedé pensando por fracción de segundos. Yo creo que fue Dios, me iluminó y me vino a la mente la encarnación. Me vino a la mente la encarnación de Cristo. Y le dije: ¿has pensado en la encarnación de Cristo? ¿Cómo Él se tomó materia, tomó carne? ¿Cómo Él, siendo espíritu, tomó carne, tomó materia, se tuvo? Y la Biblia dice que la gracia de Dios vino por medio de Jesucristo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo vino Jesucristo? Vino en carne. El Verbo se hizo carne. Bueno, de ahí parte la base para los sacramentos. Y Dios nos ha dado los sacramentos que están en la iglesia que Él fundó para comunicarnos su vida, para conformarnos a la imagen de Cristo. Y ahora, una persona que está fuera de la iglesia y no sabe esto, bueno, no hay una culpabilidad porque hay una ignorancia. Hay una ignorancia, es lo que se llama la ignorancia invencible. O sea, la persona realmente es ignorante. O sea, no es de que quiera ser ignorante, no es de que sea un necio, no es un anticatólico que se la pasa rechazando y peleando contra la iglesia, sino es una persona que realmente está en una ignorancia. Eso es diferente. Sin embargo, el hecho de que haya personas que no tienen culpabilidad porque verdaderamente están en ignorancia, eso no significa que ya no existe lo real y concreto, la verdad que es una y absoluta en la iglesia que Cristo fundó, que es la Iglesia Católica. Y recuerden, cuando hablamos de Iglesia Católica, católica no es así como que el nombre o el sobrenombre de la iglesia. Recuerden que la iglesia tiene 4 atributos principales. La iglesia es una. No se trata de miles de iglesias. Cristo fundó una sola iglesia. La iglesia es una. La iglesia es santa. No porque todos sus miembros son perfectos. Sabemos que no somos perfectos. Pero es santa porque su origen es divino. Porque su cabeza es Jesucristo. Porque el Espíritu Santo mora en ella. La iglesia es una. La iglesia es santa. La iglesia es católica. Católica en diferentes sentidos. Católica en el sentido de que dentro de ella tenemos, como dijo San Pablo, ya no hay judío, ya no hay griego, sino que ahora Cristo es el todo y en todos. La Iglesia Católica es el gran arca de salvación, para usar la figura del arca de Noé, que sirvió de salvación. Es el arca de salvación donde tenemos de todas nacionalidades, de todo pueblo, de toda lengua, como lo dice el libro del Apocalipsis. El pueblo de Dios, Cristo, ha redimido a todo hombre y toda mujer de todo pueblo, lengua, tribu, nación. Esa es la catolicidad de nuestra iglesia. Pero también es católica en otro sentido. Es católica porque tenemos una sola fe y todos los miembros de la iglesia, todas las comunidades, por así decirlo, todas las parroquias, todas las diócesis que conforman la iglesia católica, tienen la misma fe.
un Señor, una fe, un bautismo. Entonces la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica, tiene una fe conforme al todo. De hecho, de la predicación de los apóstoles que se expandió por todo el mundo, de ahí es que tenemos la fe católica, la fe conforme al todo, la fe que se predicó en todo el mundo, la fe que todos recibieron, y también católica en contraste con una fe parcial, con una fe que solo le pertenece a un sector. De ahí viene la palabra secta. Es una fe incompleta, es una fe que no está conforme al todo, no es lo que se nos entregó, no es lo que los apóstoles predicaron en todo el mundo y que todos recibieron, una fe íntegra. La palabra íntegra, cuando decimos integral, ¿a qué nos referimos? Algo completo, no es algo parcial, no es algo dividido, es algo completo. Esa es la fe católica y de ahí que la iglesia sea católica. Entonces, la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica, la iglesia es apostólica, por lo que ya hemos mencionado, porque fue la enseñanza de los apóstoles, fue la predicación de los apóstoles enviados por Cristo la que le dio forma a la iglesia. Fueron ellos los maestros, fueron ellos los predicadores, fueron ellos los que se encargaron de orquestar, por así decirlo, lo que les fue entregado, el depósito sagrado de la fe. Entonces, mis amados hermanos, todo creyente en Cristo, toda persona sincera que dice, yo creo en Jesús, creo que murió y lo creo con todo mi corazón y yo estoy dispuesto a entregar mi vida, a mí me puedes amenazar de muerte, yo no voy a renunciar. Y saben una cosa, ahí es donde vemos, hermanos, que verdaderamente muchos cristianos no católicos, donde tú ves la sinceridad de que muchos de ellos han sido martirizados, es donde tú lo puedes ver. Mucha gente, cristianos no católicos, realmente ves que tienen una fe genuina. Ahora, que está incompleta, sí. Por eso estamos haciendo este programa. La pregunta es, ¿qué tan importante es ser católico? Y la respuesta es muy, pero muy importante. Sí que lo es. Si tú estás escuchando este video y tú dices, no, pues yo no soy católico y hay muchas cosas de la Iglesia Católica con las cuales yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo en un momento de mi vida también llegué a pensar de esta manera. Yo decía, hay muchas cosas de la Iglesia. De hecho, cuando comencé a descubrir cosas de la Iglesia Católica, empezando con la Eucaristía, cuando me di cuenta que la Eucaristía era algo creído por todos los cristianos desde los apóstoles para en adelante, yo dije, ok, esto es verdad, porque no lo puedo negar, porque ahí está en los escritos de los discípulos de los apóstoles, en San Ignacio de Antioquía, en Justino Mártir, en San Irineo de León, etcétera, etcétera. Decía, esto no lo puedo negar, no puedo ir en contra de mi intelecto, por así decirlo, no puedo ir en contra de la razón, porque no sería bueno, no es justo y no es cristiano ir en contra de la razón. Pero yo decía, ok, en eso están bien los católicos, pero yo todavía tengo miles de cosas en contra de la Iglesia Católica. Pues ya saben, ¿no? Yo no entendía la devoción a María, yo no entendía la necesidad de una purificación final después de la muerte, pero antes de entrar al cielo, o sea, el purgatorio. Yo no entendía la devoción a María, yo no entendía la necesidad de una purificación final antes de entrar al cielo. Yo no entendía cómo es que los cristianos ya fallecidos, ellos todavía seguían vivos en la presencia de Dios y podían interceder por los cristianos que todavía están luchando acá abajo, o sea, la comunión de los santos. Yo no la entendía. Yo escuchaba que los católicos decían, no, pues que San Pablo ruega por nosotros, o Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y para mí eso sonaba raro, sonaba extraño a mis oídos, que ya se habían amoldado conforme al paradigma protestante por 20 años. Recuerden, yo fui protestante por 20 años. Ya estaban amoldados. Entonces, alguien dijo que el protestante que se hace católico no solo aprende cosas, no solo es necesario que aprenda cosas, sino también es necesario que desaprenda, porque el protestante ya está programado con muchas idiosincrasias, y lo digo con respeto, pero debo decirlo,
con muchas idiosincrasias que se le han ido inculcando a través de los años. Ahora, ¿por qué digo idiosincrasias? Porque obviamente la mayoría de protestantes creen en la Trinidad, creen que Jesús es Dios encarnado. Muchas cosas tenemos en común, pero hay muchas cositas, y algunas no tan pequeñas, ¿no? Pero hay muchas cosas que no son más que idiosincrasias. Pero yo me di cuenta de estas idiosincrasias cuando empecé a investigar el catolicismo. Me fui dando cuenta que muchas de las cosas que yo no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica eran realmente nada más movidas por un deseo, no sé ni cómo decirlo, es como controversia, es como sentir una necesidad de estar contradiciendo a la Iglesia Católica, porque partimos de la suposición que la Iglesia Católica obviamente está mal, que la Iglesia Católica se corrompió, que la Iglesia Católica es mala, que mataron a millones y millones en la Inquisición, que en las cruzadas, ahora, de que hubo algunos abusos en las cruzadas y también en las Inquisiciones, los hubo como los ha habido miren hermanos, donde quiera que haya actividad de seres humanos, habrá abusos. Y los católicos no han sido la excepción. Pero los abusos o las excepciones no invalidan la veracidad, o sea, la verdad o que sea legítimo lo que se está creyendo. Pero bueno, entonces, hermano, yo me di cuenta que muchas de las cosas solamente es por estar con una controversia. Solamente es si la iglesia dice blanco, uno dice negro. Si la iglesia dice sí, uno dice no. Si la iglesia dice vámonos por la derecha, no, vámonos por la izquierda. Porque si no, no seríamos protestantes. Alguien lo dijo, que el alma del protestantismo es rebelión en contra de la autoridad. El alma del protestantismo es una rebelión, un espíritu de rebelión en contra de la autoridad legítimamente establecida por Cristo. Es que esa es la iglesia que Cristo fundó con una autoridad. Cristo no dijo, bueno, pues ahí les va este libro. No, Cristo no aventó una Biblia cuando iba ascendiendo a los cielos. Cristo no aventó una Biblia, o nunca dijo, les dejo este libro, estúdienlo, hagan exegesis, hagan hermenéutica y a ver quién saca las mejores conclusiones. No, Cristo dejó personas de carne y hueso, dejó a sus apóstoles, ellos fueron los líderes, ellos eran la autoridad, a la cabeza de Pedro, del apóstol Pedro, San Pedro, el primer líder, la primera cabeza visible. Y nótese que dije cabeza visible de la iglesia. Algunos se confunden y dicen, no, espérate. La cabeza de la iglesia es Cristo. La respuesta es, claro, obviamente, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el rey, señor de señores, rey de reyes. Pero cuando decimos la cabeza visible, estamos hablando de algo completamente distinto. Hay una gran diferencia hablar de Cristo como la cabeza de la iglesia y hablar de un papa como el líder terrenal acá abajo de la iglesia. La diferencia es como la gran diferencia que hay entre el creador y la criatura. O sea, no hay ni comparación. Sin embargo, la cabeza visible, el líder de la iglesia acá abajo en la tierra, es primero San Pedro y de ahí los que le sucedieron, que son los papas. Pero bueno, entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué tan importante es ser católico? De hecho, yo llegué a un punto donde ya había aprendido cosas, pero yo pensaba que yo con las cosas que había aprendido era como que, ok, estoy mejorando porque estoy aprendiendo cosas. Pero yo llegué a pensar que yo podía retener las cosas que estaba aprendiendo, pero sin hacerme católico. Es decir, yo todavía quería permanecer siendo protestante. De hecho, si tú te preguntas, oye, tú has mencionado que a ti te tomó como 3 años y medio finalmente hacerte católico. Si tú me preguntases por qué te tomó, 3 años, precisamente porque no quería hacerme católico y porque lo estaba postergando, porque hay diferentes etapas. El protestante que se hace católico pasa por diferentes etapas. Algunas veces no quiere saber nada, lo dejas a un lado completamente, pero después otra vez te vuelve a la mente y dices, o sea, no puedes vivir toda la vida ignorando esas cosas que tú sabes que son verdad. Pero
el alma del protestantismo es rebelión. Ahora, quizás alguien que me está escuchando diga, oye, no, siento que me estás ofendiendo. Bueno, es que tienes que pensar más allá de ti, tienes que pensar más allá de tu sinceridad, de tu honestidad. Piensa en la raíz del movimiento protestante. Martín Lutero era un sacerdote católico, ordenado en la iglesia, educado en la iglesia, entrenado teológicamente en la iglesia. Martín Lutero era un hijo de la iglesia, un sacerdote católico. Pero este sacerdote católico, en un momento determinado de su vida, en un momento determinado de la historia, decide rechazar la autoridad, rebelarse. De ahí la expresión que el alma del protestantismo es una rebelión en contra de la autoridad legítimamente establecida por Cristo, es decir, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, esto es algo muy importante. Todo creyente en Cristo, toda persona que lleva el nombre de cristiano, realmente debería de ser católico. Tu responsabilidad, ahora tú dices, sabes que no, ni loco, jamás me haré católico. Bueno, al menos debes saber que es tu responsabilidad asegurarte de que realmente estás en el lugar que deberías estar. Por ejemplo, las cosas que la Iglesia Católica afirma, tú deberías realmente de asegurarte si son así o si no lo son. Ahora, si vas a afirmar que no lo son, porque a muchos les encanta rápido, rotundamente negar lo que la Iglesia enseña. Pero si lo vas a hacer, hazlo con fundamento. Si lo vas a hacer, no lo hagas traicionando tu razón. No lo hagas en contra de una buena conciencia delante de Dios. No lo hagas movido por las emociones. No lo hagas movido por solamente un espíritu de controversia, de pelea. No lo hagas porque hay algo que quiero decir. Y qué bueno que me acordé porque ya lo había pensado, pero lo había olvidado. Muchos hermanos que crecieron en una familia católica, pero quizás su experiencia creciendo en un hogar católico, quizás dejó mucho que desear, quizás no tuvieron una buena experiencia, por así decirlo, y después encuentran a un evangélico y les habla de Jesús y los confronta con su pecado, y la persona pues ya andaba bien mal, andaba en pecado, y dice, ¿sabes qué? No, pues sí necesito arrepentirme y ya necesito seguir a Jesús. Cuando esto sucede, muchos tienen un resentimiento contra la iglesia. Muchos se llenan de un resentimiento que es alimentado por la predicación anticatólica que a menudo se escucha desde los púlpitos protestantes. Y este sentimiento crece y es por eso que de repente uno se los encuentra en algún chat, en algunos comentarios de algún video o en persona y tienen un enojo bárbaro, tienen un enojo fuerte. Ahora, no todos desarrollan un anticatolicismo, no se me vaya a malentender. Yo estoy consciente de que no todo el que se hace llamar protestante o evangélico tiene un espíritu anticatólico. Ahora, yo sé que si lo vemos desde otro punto de vista, sí son anticatólicos, porque si no lo fuesen, pues la pregunta sería, pues, ¿por qué eres protestante? De hecho, alguien una vez así me dijo, yo le estaba hablando de que sí había anticatolicismo, no todos, pero sí hay muchos anticatólicos en el sentido militante, bélico, así muy aguerridos en contra de la iglesia. Pero él me decía, no, ¿cuál anticatolicismo? Yo le dije, bueno, entonces si tú no eres anticatólico o tú no quieres estar asociado con ningún tipo de anticatolicismo, la pregunta es entonces, ¿por qué no eres católico? Entonces, no todos son así, hermanos, no todos son agresivos, no todos son faltos de respeto, hay que decirlo. Pero sí todavía se respira este rechazo a la autoridad. Entonces la pregunta es, qué tan importante realmente es ser católico? Y la respuesta es muy importante, porque Cristo no lo dejó a tu criterio. Cristo no dejó a tu criterio, a tu juicio, no dejó a tu juicio, a tu criterio, a tu discreción,
a ver en cuál denominación quieres estar. Cristo fundó una iglesia y Cristo nos dejó doctrinas muy específicas. En el mundo protestante, y lo digo con respeto, pero lo debo decir, hay una especie de buffet. ¿Han ido a un buffet donde entras al buffet y vas caminando y no, pues hay comidas de todos colores y sabores y luego avanzas y hay ensaladas de todo tipo, de todo sabor, de todo color, después sigues avanzando y están lo que son los postres, igual, ¿no? Para escoger de chocolate, de cajeta, de caramelo, de qué sé yo, de frutas. Algo así sucede en el mundo protestante. Hay denominaciones para aventar para arriba. Cristo no nos dejó eso. No depende de lo que tú quieres o lo que tú consideras o lo que lo que a ti te gusta, sino que es lo que Cristo nos dejó. Cristo nos dejó una sola iglesia. De esta sola iglesia es donde salieron los ortodoxos. Aunque yo sé que en el caso de los ortodoxos es distinto. Los ortodoxos están en cisma, pero ellos no están en herejía, porque han conservado prácticamente todo lo que es la catolicidad de la fe. Tienen los sacramentos, tienen el sacerdocio, tienen la sucesión apostólica. Obviamente no, se separan porque desconocieron al Papa. Lo interesante es que algunos quieren decir que ellos nunca creyeron en el Papa. La respuesta es: si nunca creyeron en el Papa, entonces ¿por qué estuvieron 1000 años dentro del seno de la Iglesia Católica? Sí creían en el Papa desde el día número uno. Los que ahora llamamos ortodoxos y los católicos con sus diferentes ritos, éramos todos una sola iglesia. Y si tú revisas todos los grupos, todas las tradiciones cristianas que vienen desde los primeros siglos, todas tienen el mismo tronco, tienen los sacramentos, tienen el sacerdocio, tienen la sucesión, ahí donde ves, es la catolicidad de la fe cristiana. Que se han separado algunos grupos, es cierto. Y no todos han ido a un extremo, no todos se han radicalizado. Está el caso de los ortodoxos, que han preservado casi toda la fe, con algunas cositas por ahí tienen. La principal es que no están reconociendo al sucesor de Pedro, o bueno, más bien, para ser más justo, ellos dicen que sí lo reconocen y sí creen en la supremacía del sucesor de Pedro, pero dicen que es una supremacía, no supremacía, una primacía, perdón, una primacía de honor. Es decir, ellos dicen: de entre todos los principales obispos, el que tiene una primacía es el sucesor del obispo de Roma, de Pedro, pero solamente es una primacía de honor. No es una primacía que tenga que ver con la legislación, o sea, con las leyes que apliquen para todos. No creen que sea una primacía de jurisdicción. En otras palabras, le damos un respeto especial porque es el sucesor de Pedro, pero no, él no puede gobernar toda la iglesia, y eso no es lo que Cristo dejó. Cristo no nos dejó una iglesia donde cada quien haga lo que quiera. Nos dejó una iglesia con un líder. Y ese líder, el primero, fue San Pedro. Y de ahí los papas. Que ha habido algunos papas que no han vivido una vida ejemplar, una vida santa. Los ha habido. Los ha habido. Pero es lo mismo en el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? En tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tuvo reyes buenos y tuvo reyes malos. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubo más, hermanos? ¿Reyes buenos o reyes malos en el pueblo de Israel, en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento? La respuesta es: hubo más reyes malos. De hecho, a mí me ayudó como protestante, eso me ayudó, porque yo tenía ese problema. Yo decía: no, es que mira que fulano papa se encontró que hasta tuvo una relación y llegó a tener un hijo o así, ¿no? Y yo decía: no, no, ¿cómo va a ser el sucesor de Pedro? ¿Cómo voy a creer que no, eso no está bien? Pero después me acordé de los reyes de Israel. Me acordé de los reyes de Israel y dije: oye, a ver, ¿los reyes de Israel eran legítimos o eran falsos? La respuesta es: eran legítimos. Entonces,
si uno razona como protestante, uno puede decir, pero entonces, ¿por qué cometieron pecados? Es más, ¿cuál es el rey por excelencia del pueblo de Israel? ¿Cuál es el rey así que se convirtió hasta en un símbolo, en un tipo de Cristo? El rey David, el dulce cantor, el gran rey David. La pregunta es, ¿el rey David fue perfecto? ¿Vivió siempre una vida súper santa, por así decirlo? La respuesta es no. El rey David tuvo sus fallas, tuvo sus pecados, tuvo sus escándalos, pero no significa que porque cometió pecados horribles o escándalos, no significa que ya no es el verdadero rey o que es falso o que no debería ser rey. Algo similar, no estoy diciendo que es exactamente igual, pero algo similar es con los sucesores del apóstol Pedro, los papas. ¿Ok? Ha habido quienes han vivido una vida ejemplar, una vida santa. De hecho, muchos han sido canonizados, no todos, nótese. Tú te puedes preguntar por qué no todos han sido canonizados. Precisamente por lo que estamos hablando. Porque la misma iglesia reconoce esta realidad. Y es por eso que no todos los papas son canonizados. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿qué tan importante es ser católico? Es muy importante. Tú no le puedes decir a Cristo, yo creo en Cristo. Es como si, a muchos quieren decir así, no, yo sí creo en Cristo, pero yo no creo en la iglesia. Cristo sí, iglesia no. ¿Cuántos han escuchado eso? Y obviamente, cuando dicen Cristo sí, iglesia no, obviamente se refieren a la iglesia católica. Aunque no lo digan así con la boca, pero cuando se habla de la iglesia, todo el mundo sabe que es la iglesia católica. Entonces, es como si tú dijeras, como si tú le dijeras a una persona, le dijeras a un esposo, no, sabes que tú me caes muy bien, yo creo en ti, yo confío en ti, pero de tu esposa no quiero saber nada, ni me hables. Contigo sí, tu esposa no quiero saber nada. Eso se va a interpretar como una gran falta de respeto. Eso es algo incongruente, o sea, no, ¿cómo cómo vas a decir que Cristo sí y la iglesia no? Recuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Entonces, no puedes decir que Cristo sí, iglesia no, sin hacerle un deshonor a Cristo mismo. Como si a mí alguien me dice, sabes que tú me caes bien, pero tu esposa, no quiero saber nada, no confío en ella, no me la menciones, no quiero saber nada de tu esposa. Porque muchos así dicen, yo creo en Cristo, pero de la iglesia no quiero saber nada. Tienen una imagen de Cristo que no es la verdadera. Una imagen dulce, romántica, así de película. Ese no es el Cristo, ese no es el Cristo de la realidad. El Cristo de la realidad tiene una esposa visible, concreta, real, histórica, una esposa que ha tenido fallas, una esposa que muchas veces no ha sido lo que debería de ser, una esposa que se ha enfermado, que ha tenido sus luchas, ha tenido sus problemas. La iglesia de Cristo es la esposa de Cristo. Y decir que Cristo sí, que iglesia no, es hacerle un deshonor a Cristo. Entonces, ¿tú cómo te sentirías si yo me expreso de esa manera y digo que tú sí, pero tu esposa no quiero saber nada, no confío en ella, no me la menciones? Sería una grosería, sería una falta de respeto, sería algo bajo que alguien se exprese de esa manera. Ahora, yo sé que la gran mayoría hacen esas declaraciones, esas afirmaciones sobre la iglesia, porque lo hacen por ignorancia. ¿Se acuerdan de San Pablo? ¿Qué dijo San Pablo? Dice, yo era un perseguidor de la iglesia, dijo San Pablo. Yo era un perseguidor de la iglesia y yo no merezco ser llamado apóstol, porque yo fui un perseguidor de la iglesia. Yo maté a cristianos. Pero San Pablo dijo, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. San Pablo lo que hizo contra la iglesia y lo que hablaba contra la iglesia, lo hacía por ignorancia, porque él estaba 100%, 1000% convencido que la iglesia estaba mal y que él estaba bien. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué tan importante es ser católico? Es muy importante. Mira, cuando uno aprende a ver más allá de las fallas, cuando uno aprende a ver más allá de los pecados que los miembros de la iglesia han cometido, y uno se da cuenta de que verdaderamente la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es parte de Cristo. El que persigue la iglesia, ¿a quién persigue?
persigue a Cristo. A ver, una pregunta. ¿San Pablo a quién perseguía? Estaba persiguiendo a la iglesia. Pero qué le dijo Cristo cuando lo confrontó en el camino a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dijo Saulo de Tarso. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El que persigue a la iglesia, persigue a Cristo. El que persigue a los cristianos está persiguiendo a Cristo. Entonces, ¿qué tan importante es ser católico? ¿Qué tan importante es pertenecer a la iglesia? Es muy importante. No caigas en el error de decir que, no, pues la iglesia es invisible y pues todos los grupos ahí entran. Así no es. La iglesia católica reconoce que las personas que son ignorantes en verdad y que realmente están siendo sinceros conforme a su conciencia y conforme a lo que han recibido, la iglesia reconoce que hay una cierta unidad, pero es una unidad, un lazo, hay una unidad, hay un lazo con la iglesia imperfecto. Y eso es lo que sucede cuando los protestantes se hacen católicos. Ellos se dan cuenta que tienen una cierta unidad porque están creyendo muchas cosas del depósito de la fe. El depósito de la fe viene de la iglesia, no viene de la nada, no cayó del cielo. El depósito de la fe viene del seno de la iglesia. Y el protestante que se da cuenta, pues dice, ¿sabes qué? Pues yo ya no tengo razones para estar afuera de la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia. Y yo quiero estar unido. Quiero pertenecer a esa iglesia histórica que Cristo fundó. A pesar de que ha habido fallas, a pesar de que ha habido personas que han dado un pésimo testimonio, a pesar de que la mayoría de mis vecinos dicen que son católicos y nunca van a la iglesia, a pesar de todo eso, a mí no me importa. Yo quiero estar en la iglesia que Cristo fundó. Yo no quiero estarme ya dejando llevar que fulano, que sultano. Yo quiero estar realmente en el seno de la iglesia que Cristo fundó. Y he comprendido que la iglesia que Cristo fundó no es una iglesia producto de mi imaginación aquí adentro en mi cabeza. Es una iglesia real, tangible, histórica. Una iglesia con doctrinas específicas. Algunos me quieren decir, no, es que cuando aquí dice aquí en primera Timoteo 3, en el verso 15, cuando dice iglesia, ahí pues no, se refiere a la iglesia invisible, ahí entran todos. Y se los voy a leer, miren. Primera Timoteo 3:15, para que si tardo, dice San Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Ahora, algunos quieren decir que esta iglesia a la que San Pablo se refiere, que es columna y baluarte de la verdad, es una iglesia espiritual invisible que nadie sabe dónde está y ahí entran todos. Eso no puede estar más lejos de la verdad, porque la verdad está definida por sus doctrinas. Es cierto, todo esto en amor, todo esto conforme al Espíritu Santo, pero se concretiza, se materializa en qué debo creer, qué debo hacer, qué no debo hacer. ¿Qué es bautismo? ¿Qué no es bautismo? ¿A quién bautizo? ¿A quién no bautizo? ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? ¿Hay obispos o no hay obispos? ¿Hay sucesores hay un sucesor de San Pedro o no hay? ¿Hay sacramentos o no hay sacramentos? ¿Existe la tradición sagrada o no existe la tradición sagrada? ¿Hay una purificación final o no hay? ¿Los cristianos que se mueren ya nada saben y ellos ya están muertos o no? Tiene que ser doctrinas bien definidas, bien delineadas, bien específicas. Y la iglesia que Cristo fundó sostiene esta verdad, es columna, es baluarte. En otras traducciones dice que es fundamento y pilar de la verdad. Cuando yo era bautista, cuando yo pensaba en el fundamento de la verdad, automáticamente se me venía a la mente la Biblia, las páginas de la Biblia. Ahora, no me malinterpreten. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia es verdad. Sin embargo, el texto aquí en 1 Timoteo 3:15 me está señalando a la iglesia
como la que tiene, la que sostiene, pilar, fundamento, columna, baluarte de la verdad. Es decir, la verdad no es algo flotando en el aire, flotando en el espacio exterior, volando para todas partes. La verdad es algo que tú puedes conocer, que tú puedes comprender, algo accesible, algo que tú puedes realmente decir, esto es. Y hay una iglesia que te lo puede mostrar, porque hay una iglesia que es fundamento, hay una iglesia que es pilar, que es columna, que es baluarte, y es una sola. Esta iglesia es una iglesia histórica, una iglesia que ha tenido presencia y permanencia a través de las edades. Una iglesia que ha existido desde el día número 1 del cristianismo hasta nuestros días. Una iglesia que no dejará de existir. Una iglesia que ni las puertas del infierno podrán contra ella. Es la iglesia católica. Pero tienes que ver más allá de las fallas y de los pecados que han cometido algunos católicos o muchos católicos si quieres. Tienes que ver la hermosa realidad. Es el cuerpo místico de Cristo. Es parte de lo que es Cristo. Los padres de la iglesia hablaban del Cristo completo. ¿Sabes qué es el Cristo completo? El Cristo completo es cabeza y cuerpo. Lo voy a repetir. El Cristo completo, conforme a los padres de la iglesia, es la cabeza y es el cuerpo. Es decir, es Cristo, pero también es el cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tú quieres el Cristo completo. Tú no quieres algo parcial, algo dividido, no. Tú quieres todo lo que es Cristo. ¿Te acuerdas que le dijo Cristo a San Pablo? ¿Por qué me persigues? Yo sé que ahorita, si tú estás escuchando esto y tú no eres católico, y ahorita que estoy hablando del Cristo completo, yo sé que toda tu intuición te hace que lo rechaces. Pero ponte a pensar, ¿por qué Cristo le dijo a San Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te das cuenta que la iglesia es algo importante? La iglesia es el columna y es baluarte. Yo lo primero, cuando me di cuenta de este pasaje, lo primero que yo comencé a hacer, yo dije, es cierto que la iglesia es lo que sostiene. Por eso hablamos del depósito, el depósito de la verdad. Algo que Cristo depositó en la iglesia, un encargo. Le dejó un encargo a la iglesia histórica. No a una iglesia, quién sabe dónde está, no, una iglesia real, histórica. Yo dije, ok, sí es cierto. Ahora mi trabajo es encontrar esa iglesia. Porque yo todavía no quería aceptar a la iglesia católica. ¿Y sabes qué era lo que yo decía? Ok, tengo que encontrar a esa iglesia. Voy a buscar a la iglesia histórica. Y así yo decía, yo estoy en la búsqueda de la iglesia histórica. Y no voy a parar hasta encontrarla. Bueno, esa iglesia histórica es la iglesia católica. Es la iglesia que es católica, que es una, que es santa, que es apostólica. Que hay elementos de catolicidad en otros grupos, que algunos grupos han retenido mucho de la catolicidad y que tienen incluso sucesión apostólica, como los ortodoxos, que se separan en el año 1054 y que después quisieron regresar y ya habían estado de acuerdo en regresar, pero sus príncipes de sus diferentes naciones metieron la cuchara. Eso ya es otra historia. Pero sí que hay una iglesia. Sí que hay una iglesia y esta iglesia se ha caracterizado porque siempre ha estado bajo el liderazgo de Pedro, bajo el liderazgo del sucesor de Pedro. Son los papas. La palabra papa significa padre y si es bíblica. Si tú pones atención, a los apóstoles se les llamaba padres, a los obispos se les llama padres espirituales. Entonces padre espiritual en latín es papa y se quedó, se hizo una costumbre. Entonces, el líder espiritual, el obispo, el papa de Roma es el sucesor de Pedro. Y después se utilizó esa palabra papa exclusivamente para los sucesores. Es bíblico, es un padre espiritual, es un líder. Muchos dicen, Jesús dijo, a nadie llaméis padre. Entonces, pero tienes que entender el contexto. Entonces, si Jesús dijo, a nadie llaméis padre, entonces, ¿por qué cantas nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham? Es una canción que cantan los niños. No la voy a cantar porque no sé cantar. Pero los niños en muchas iglesitas cantan esta canción, ¿no? Nuestro padre Abraham. ¿Por qué entonces la Biblia le llama a Abraham nuestro padre en la fe?
¿Por qué a San Pablo se le llama padre? ¿Por qué San Juan habla de sus hijitos, habla de sus hijos espirituales? ¿A nadie llamáis padre? Entonces a tu papá biológico no le llamas padre. Entonces tienes que entender de qué es lo que Jesús está hablando, tienes que entender el contexto. Pero bueno, mis amados hermanos, yo creo que hice aquí una revoltura de diferentes temas, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tan importante es ser católico? Y es muy importante. Miren, este fenómeno, por así decirlo, este fenómeno de protestantes que se hacen católicos no es tan común, aunque está creciendo y está creciendo mucho, no es tan común en el mundo hispano. Lo que es más común, tristemente, lamentablemente, por diferentes razones, lo que es más común es ver católicos que nunca comprendieron su fe, que nunca fueron bien formados en su fe. Es más común verlos que abandonen la iglesia. Algunos que apenitas estaban en la iglesia, por decirlo así, quizás fueron bautizados de bebés, pero ya después nunca supieron nada. Pero es muy común ver a estos católicos, verlos por miles que abandonan la iglesia y se hacen protestantes. Ahora, lo contrario no es tan común. En el mundo en inglés, en el mundo protestante, la mayoría del mundo en inglés es protestante. No todos, hay que decirlo, pero muchos, la mayoría sí. Este fenómeno es más común. Muchos teólogos, muchos pastores, misioneros se han convertido. Y no se han convertido así de pura casualidad. Fue por un amor a la verdad. Fue por un deseo, porque ellos creciendo también vieron lo mismo que cuando yo llegué a los Estados Unidos comencé a ver. Vieron multitud de denominaciones, vieron una desunidad tremenda, vieron contradicciones, a pesar de que también veían que eran sinceros todos los grupos, pero decían, ok, no, la verdad no es así. La verdad por naturaleza es absoluta, es una. La verdad es una, es absoluta. ¿Qué es absoluto? Es lo contrario de relativo, es lo opuesto a relativo. ¿Y qué es relativo? Relativo es que cada quien tiene una opinión distinta. Yo tengo mis opiniones, tú tienes tus opiniones, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, yo interpreto de una manera, mi vecino interpreta de otra manera. Ese es el relativismo, relativismo teológico, cada cabeza un mundo. Pero la verdad no es así. La verdad es una, la verdad es absoluta cuando se trata de las doctrinas de la fe cristiana. Yo sé que hay otras cosas que no son dogma, no son doctrina, no son verdades esenciales, fundamentales de la fe cristiana, y yo sé que debe haber libertad. Creo que es a San Agustín al que se le atribuye la famosa frase, ¿no? Que dice en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad y en todas las cosas caridad. O sea, que todo esté permeado, movido por el amor. Ah, entonces, eso tiene una aplicación. Pero estamos hablando de lo que es el corazón de la fe cristiana. Estamos hablando de lo que comunica la gracia de Dios, de lo que es necesario para la salvación. Estamos hablando de lo que es precioso y parte del tesoro, parte del depósito de la fe cristiana. Bueno, me voy a detener aquí. Voy a ver si alguien aquí en el chat tiene... A ver, si alguien me está escuchando y tú dices, yo no soy católico, yo tengo una duda, tengo una pregunta, o a lo mejor si eres católico y tienes alguna pregunta, yo sé que a muchos de ustedes que son católicos, quizás algún pariente, algún familiar, algún amigo te hizo una pregunta y bueno, esta sería una buena oportunidad. Si tienes una pregunta, un comentario, hazlo con respeto y yo trataré de ofrecer algunos pensamientos, algunas ideas que quizás puedan ayudar. Con permiso. Le decimos a María Teresa que ha sido puesta en una disciplina un tiempo fuera. Entonces aquí pueden estar todos, protestantes, ateos, agnósticos, de todos. Pero el respeto y la caridad es algo que se les pide. Si se les llama la atención y si no cooperan, se les pone en un tiempo fuera. El tiempo fuera son 5 minutos. Después de 5 minutos, 5 o 3 ya ni me acuerdo, creo que 5, puedes regresar. Sí, son 5 porque son 300 segundos. Después de 300 segundos
puedes regresar. Pero si vuelves a regresar y sigues con lo mismo, entonces sí se te va a tener que excluir del chat. Heriberto, ¿por qué aquí? Heriberto 777. ¿Por qué Roma no existía como sede de la Iglesia Católica en ese tiempo, 400 años y pico? No, sí existía. Para muestra un botón, como se dice, ¿no? Cipriano de Cartago, tengo la palabra en inglés, pero Cipriano de Cartago, Cipriano de Cartago vivió a principios de los 200 y Cipriano de Cartago, cuando estaba envuelto en una controversia teológica, escribió al Papa de Roma, al obispo. Entonces, de hecho, está teniendo un debate y él ahí empieza a apelar al Papa. Y eso que incluso San Cipriano, debería decir, porque es un santo, San Cipriano de Cartago, incluso llegó a tener diferencias con el Papa. Pero aún así, él mismo reconoce que él es el sucesor de Pedro y le escribe pidiendo su opinión para ciertas cosas. Eso es a principios del siglo tercero, a principios de los 200. Pero aún antes, en el siglo II, que sería en los años 100, en los años 100, por decirlo así, también hay alusiones donde se habla de la preeminencia de la Iglesia de Roma, donde se habla de que Roma tiene la presidencia, tiene la preeminencia, se hacen alusiones al obispo de Roma. Entonces, decir que Roma solo fue la más importante o la sede hasta después del 400 o no se dice 400 años, pero aún los que no aceptan al Papa o no aceptan a Roma como la sede, aún ellos saben que en el siglo IV, o sea, en los 300, ya estaba bien establecida la sede ahí en Roma. Entonces, sí, esta información de que por 400 años Roma no fue la sede, no es precisa, no es exacta, porque sí tenemos documentación donde se señala a la Iglesia de Roma como la que tiene la preeminencia. Se le incluso en la misma carta de San Pablo a los romanos, para muestra un botón, como se dice en el capítulo 1, el mismo San Pablo ya en el siglo I. Número 1, San Pablo estaba emocionado y era su deseo ir a Roma. Número 2, San Pablo alaba a esta iglesia. Y bueno, pues lo voy a leer para todos ustedes. Estoy en Romanos, en el capítulo 1 y el verso 7 en adelante. Dice San Pablo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, dice San Pablo, en primer lugar, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero el verso que quería destacar es el anterior, el verso 8, en la parte última del verso 8, dice: le doy gracias a Dios porque la fe de ustedes se divulga por todo el mundo. Obviamente Pablo tiene en mente el mundo cristiano, todo lo que era el imperio romano y aún más allá de los límites del imperio romano. Entonces está diciendo: la fe de ustedes se divulga por todo el mundo. Y eso que ahí todavía San Pablo no había ido. Después San Pablo iría, el apóstol Pedro también estuvo un tiempo allá, y entre los dos, de acuerdo a los escritos del segundo siglo, entre San Pablo y Pedro, los dos fortalecieron y cimentaron la iglesia en Roma, y ahí fue donde San Pedro dejó sucesores y de ahí se convierte en la sede. Algunos dicen: no, pero sabes, realmente no hay razón para que creamos que ahí tiene que estar la sede, porque Roma
O sea, como diciendo, Roma es cualquier otra, es como cualquier otra ciudad. La respuesta es no, porque hay un pasaje en el libro de los Hechos cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, le aparece a San Pablo, antes de que San Pablo fuese a Roma. Y hay algo muy interesante. Jesucristo le dice a Pablo, así como me fuiste testigo en Jerusalén, así, de la misma manera, me serás testigo en Roma. La pregunta que uno debe hacerse, ¿pero por qué Roma? ¿Por qué el Señor Jesucristo hace este paralelo entre Jerusalén, capital de la antigua alianza, y Roma, que sería la postre capital de la iglesia en la nueva alianza? Cristo le dice, como me fuiste testigo en Jerusalén, así es necesario que me seas testigo en Roma. Cristo mismo, nuestro Señor, crea este paralelo entre Jerusalén, capital en tiempos de la antigua alianza del pueblo de Dios, y Roma, que se convertiría, al menos que lo quieras rechazar e ignorar la historia, se convertiría en el centro y la sede del pueblo de Dios, es decir, la iglesia, en tiempos de la nueva alianza. Y yo sé que están preguntando quizás, ¿y dónde está ese pasaje? Como les dije, está en Hechos, en el capítulo, es 23:11. A ver, sí, le aparece el Señor Jesucristo y le dice esto. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo a Pablo, ¿no? Le dice, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Entonces, el Señor Jesucristo, repito, Hechos 23:11, el libro de los Hechos 23:11, el Señor Jesucristo le aparece al apóstol San Pablo. Es interesante, porque el Señor Jesucristo no estaba apareciendo todos los días a San Pablo. No era así como que el diario, no era como que el pan diario de San Pablo, que Cristo se le aparecía todo el tiempo. Cada vez que el Señor Jesucristo aparece de esa manera, como le aparece a San Pablo, es porque hay algo dramático, hay una revelación, hay algo muy importante. El Señor Jesucristo está a punto de decir y hacer algo importante. El Señor Jesucristo le aparece y le dice, ten ánimo, Pablo. Así como fielmente testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que también des testimonio, de mí en Roma. Y aquí vemos el prefacio, la introducción de la carta a los romanos. Vemos que San Pablo dice de los romanos de la iglesia en Roma que la fe de ellos estaba divulgada en todo el mundo. Y eso está confirmado por los escritos de los discípulos de los apóstoles, es decir, los padres apostólicos. Bueno, ahí más o menos, ¿verdad? Le doy gracias a hermano Claudio Nis, que también puso el versículo. Gracias, hermano. A ver, ¿quién más? Porque me tomé bastante tiempo con esta respuesta, pero Susi Hermosa dice, hay una cita que hable sobre la unión de la iglesia, unión de los creyentes. Sí, en la carta a los Efesios. De hecho, esto lo saben incluso nuestros hermanos separados. En la carta a los Efesios se habla de la unidad de la iglesia. Se habla también, la carta a los Efesios es es el azote de los que, es que hay un grupo de protestantes que ellos dicen que la iglesia solo debe ser una comunidad local. O sea, nada más ellos creen que la iglesia se refiere solamente a la parroquia, por así decirlo, a la comunidad local. Pero si tú vas a los Efesios, te das cuenta que cuando se habla de iglesia, se habla de la iglesia en un sentido global, en la iglesia en un sentido que abarca a todos en todas partes, en todo el mundo, no invisible, espiritual, que nadie sabe dónde está, no, sino una iglesia que está en todas partes con una misma creencia, con un liderazgo, con una fe, un Señor, un bautismo, una iglesia unida. Entonces, en Efesios se habla de esta unidad, se habla de la unidad de los creyentes y se habla también de la unidad que debe existir en la iglesia y se habla también de
la unidad de liderazgo. Por eso los católicos hablan del magisterio. Yo recuerdo que cuando yo estaba investigando el catolicismo y escuchaba que decían que el magisterio, yo decía, ¿qué es eso? ¿Magisterio de qué o qué? Bueno, es que en la carta de los Efesios o a los Efesios se habla de la unidad, pero también se habla de un magisterio. Es decir, magisterios son maestros. De hecho, la palabra maestro viene de magistro, de magisterio. ¿Ok? Y ahí se habla de un grupo de maestros que son los que enseñan a la iglesia. ¿Ok? Son los obispos. Son los obispos los que están transmitiendo la fe. Efesios 4. En el verso 11 habla de este magisterio, de estos maestros. Y él, hablando del Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Eso está en Efesios 4:13. Pero no solo para la unidad. Vean el versículo 14. También esos maestros ese magisterio es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces la unidad requiere, la unidad en la iglesia necesita de un magisterio, de unos maestros que enseñen la verdad, que nos edifiquen, que nos perfeccionen, pero también que nos protejan de las desviaciones, para que ya no seamos niños arrastrados por todo viento de doctrina. Y en el mundo protestante, con amor y cariño lo debo decir, en el mundo protestante, como no tienen el magisterio porque están fuera de la iglesia, así está pobre gente. Mucha gente está siendo arrastrada por todo viento de doctrina. Y ahora, olvídense, hay tantas cosas que uno se queda, wow, que hasta muchos protestantes, hasta ellos mismos dicen, es increíble todas las diferentes denominaciones que salen, que los israelitas, hispanos y que los nuevos mesiánicos y creen unas cosas bien raras que hasta uno se espanta, ¿no? Entonces es porque están fuera de la iglesia, porque no tienen un magisterio. A ver, ¿qué más tenemos por acá, hermanos? Perdón, yo sé que no he estado viendo todas las preguntas. Estoy tratando de responderlas las más que puedo. Por cierto, quiero dar gracias a todos los hermanos que nos han apoyado con sus donaciones. Doy gracias a la hermana Susi. Susi hermosa dice, hay una cita que hable sobre la unión de la iglesia, unión de los creyentes. Y sí, no, sería en Efesios. Te recomiendo, hermana, leer Efesios, toda la carta, pero particularmente el capítulo 4. Ahí es donde se habla, el 4 y el 5 se habla de la unidad. Y se habla del magisterio. En Efesios 4:11 se habla de los maestros. ¿Ok? En el mundo protestante, pues hay diferentes maestros. Yo siempre les digo a los hermanos separados que hay cosas que la Biblia dice que en el mundo protestante no tienen sentido, no se pueden aplicar. Y pues me preguntan, ¿no? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, la Biblia dice que te sujetes a tus pastores, que le obedezcas a tus pastores. En el mundo protestante, ¿cómo aplicas eso? ¿A cuáles pastores? Porque si te sujetas a los pastores pentecostales, te van a decir que la salvación sí se pierde. Pero si te sujetas a los pastores bautistas, te van a decir que la salvación no se pierde. Si te sujetas a los pastores calvinistas, te van a decir que unos están predestinados para el cielo y otros para el infierno. Si te sujetas a los pastores luteranos, te van a decir que sí debes bautizar a tus bebés y que el bautismo sí los regenera. Pero si te sometes a los pastores no denominacionales, te van a decir que no bautices a tus bebés. Entonces, cada cabeza es un mundo. O sea, ese mandato de la Biblia, ¿cómo lo aplicas? En el mundo protestante no se puede aplicar. En la iglesia católica, pues solamente son los que son los obispos. Y ellos son los que nos enseñan, los que nos van transmitiendo la verdad. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Gracias como estaba diciendo, gracias a hermana Susi, hermana, también vi que creo que hermana Mercedes Taveras y un hermano o hermana más, se me pasó el nombre, a todos los que han estado haciendo sus donaciones, gracias, y a todos ustedes, hermanos, que están aquí apoyándonos en el chat.
Yo espero que esa respuesta haya ayudado un poco, hermana Susi. La carta a los Efesios, ahí se habla mucho de la unidad de los creyentes y la unidad de la iglesia. Y el mismo Señor Jesucristo en su oración sacerdotal, Evangelio de San Juan, capítulo 17, es lo que se conoce como la oración del sumo sacerdote. Ahí él pide por la unidad de los creyentes. Y ahí se ve pues que estar en cisma, estar fuera de la iglesia, es contrario a la voluntad de Cristo. Hans Ronin Castro, también está la carta a los Corintios, la iglesia como el cuerpo de Cristo, es cierto. En la carta a los Corintios, en el capítulo 12, se nos habla de esta analogía, esta comparación de la iglesia como un cuerpo que tiene diferentes miembros, dedos, manos, brazos, piernas, ojos, oídos. Son diferentes miembros con diferentes capacidades, pero todos deben estar unidos, deben estar interrelacionados en el cuerpo. Así es la iglesia. Debemos estar todos unidos en la iglesia, con diferentes carismas, diferentes fortalezas, pero todos en la iglesia. Que algunas veces algunos líderes fallan, es cierto, pero en la iglesia. Oye, es que mira que allá parece que aquel obispo dijo esto, es cierto, pero en la iglesia debemos quedarnos en la iglesia. Como dicen, truene o que llueva o truene o relampaguee, no importa, nos vamos a quedar en la iglesia y vamos a orar por nuestros líderes y nosotros mismos vamos a buscar la santidad y nosotros mismos vamos a ayudar a nuestros hermanos. Así es como debe ser. Entonces, ese es un buen punto, hermano Hans Ronin Castro. La carta a los Corintios, ahí se nos habla también, porque el capítulo 1, rápido, San Pablo, él comienza a atacar las divisiones, porque ya había divisiones y unos decían que unos eran de Apolos, unos eran los apolistas, otros los paulistas, otros los petrinos y otros los cristianos, porque había unos que decían, yo soy de Cristo. O sea, el punto era que se estaban dividiendo. Y San Pablo los reprende, los exhorta. San Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces es una sola iglesia. De hecho, hay protestantes que ellos mismos, a pesar de que son protestantes, ellos mismos predican contra las denominaciones. Yo sé lo que estás pensando. Uno se pregunta, bueno, pues si predican contra las denominaciones, pues ¿por qué no se hacen católicos? Y la respuesta es porque tienen muchos prejuicios, pero ellos mismos, yo los he escuchado que dicen, esta multitud de denominaciones es pecado. Lo escuché de un teólogo cuando yo estaba en el seminario, teólogo y pastor. No voy a decir su nombre, se llama Bruce, es un teólogo, y él dijo, es pecado. Toda esta desunidad que hay, todas estas denominaciones, es pecado. Y me acuerdo que cuando lo dijo, pues se hizo un silencio, así como que todos nos quedamos así. Yo ya estaba investigando el catolicismo, pero todavía no, me faltaba todavía. Pero cuando lo escuché, dije, no, pues sí es cierto, es un pecado. Le doy gracias aquí veo que alguien nos hizo otra donación. A la hermana Susi otra vez. Gracias, hermana Susi. ¿O es la misma? A ver. Ah, no, sí, es que me quedé atrás. Alguien hizo, o sea, aquí está Alejandro Lara. Mi granito de arena para edificar la fe de la iglesia. Gracias, hermano Alejandro. Dios te bendiga, hermano. Gracias por tu generosidad. Y la hermana Mireya León. Gracias, hermana Mireya. Dios te bendiga. Te mandamos un afectuoso abrazo a ti y a tu familia. Dios los bendiga. Gracias. A ver, ¿qué más tenemos de preguntas, hermanos? Pues ya se está haciendo muy largo el video, hermanos. A mí me encanta tratar de responder sus preguntas, tratar de contribuir a algo que sacuda la conciencia de nuestros hermanos queridos, nuestros hermanos separados, porque pues de ahí vengo, hermanos. Hubo otro José Plasencia que a mí me sacudió, que a mí me hizo pensar, y me tomó más de 3 años, pero miren, aquí estoy, ayudado de la gracia de Dios. Yo nunca imaginé, jamás imaginé que un día iba a estar en el seno de la hermosa Iglesia Católica. Me encanta ser católico. Aún como católico sé que hay fallas y yo sé que hay católicos que dan mal testimonio, pero es que la Iglesia Católica no es el pecado de los que fallan. La Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia Católica va más allá y encima, pero tenemos que aprender a ver con los ojos de la fe.
yo amo la fe católica, amo la iglesia católica, es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo no la voy a amar? Y me encanta ser católico. Hermanos, Dios los bendiga. Tengan una bonita tarde, una hermosa noche. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga. Suscríbanse al canal. Los que no se han suscrito, denle like. Suscríbanse al canal. Compartan este video en sus redes sociales. Dejen sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, mis hermanos. Les animamos a hacer clic en el botón que dice suscríbete. Hagan clic en la campanilla. Le damos gracias a nuestros patrocinadores. Gracias por su generosidad. Gracias por su amor a la obra de Dios, que eso es, ¿no? No se trata de nosotros, se trata de la obra de Dios. Y bueno, mis amados hermanos, pues ya me despedí muchas veces. Que Dios les bendiga.